¿Y si te dijera que el filósofo más radical de todos los tiempos no odiaba a Kant por ignorancia, sino por verlo como un farsante? Sí, Nietzsche creía que detrás de la lógica elegante de Kant se escondía lo peor. Un teólogo disfrazado, un predicador moderno que cambiaba a Dios por la razón, pero seguía dictando lo que debías hacer. Mientras todos lo aplaudían por liberar la mente, Nietzsche lo señalaba con furia. Tú no rompiste las cadenas, solo las pintaste de oro, y lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la filosofía para siempre. Nietzsche no entra en escena con sutilezas. Desde el inicio de Más allá del bien y del mal, lanza una carcajada elegante, pero cargada de veneno contra Kant. No lo llama grande, no lo eleva. Al contrario, lo retrata como un ejemplo de todo lo que estaba mal con la filosofía alemana de su época. Imagínate a alguien que elogia a otro con una sonrisa burlona, mientras le da un codazo en las costillas. Eso es Nietzsche. Él veía en Kant una especie de símbolo nacional, un reflejo de cómo los alemanes obedecían ciegamente a ideas vacías y enredadas. En lugar de celebrar la complejidad de Kant, Nietzsche la ridiculiza. Para él, ese lenguaje denso, esas frases eternas y ese aire de profundidad eran solo una máscara, una forma de decir, mira qué profundo soy, cuando en realidad solo estaba dando vueltas en círculos, como si alguien usara palabras grandes para ocultar que no entiende lo que dice. ¿Te ha pasado? Estás en una charla, alguien lanza términos raros y tú solo piensas, esto suena inteligente, pero ¿qué dijo? Exacto. Nietzsche quería arrancar esa máscara, y lo hace con humor, pero no cualquier humor. El suyo es ácido, elegante, como el de un maestro que ya está cansado de los discursos vacíos. Kant, el ídolo de la obediencia alemana, parece decir, es un ejemplo de cómo una nación puede enamorarse de sus propias cadenas mientras cree que está pensando libremente. En otras palabras, Nietzsche ve en Kant una especie de estatua del conformismo, no un héroe del pensamiento. Su burla no era gratuita. Nietzsche tenía una misión: sacudir, incomodar, despertar a quien lo leyera. Por eso empieza golpeando fuerte, para que uno diga, ¿cómo se atreve a hablar así de Kant? Y entonces sigas leyendo. Porque cuando alguien cuestiona lo que todos respetan, el instinto es saber más. Nietzsche sabía jugar ese juego mejor que nadie. Su objetivo no era solo reírse de Kant, sino también de nosotros, los lectores, si aceptamos todo sin pensar. Hay una especie de provocación camuflada en sus palabras, como cuando alguien te dice, con una ceja levantada, ¿en serio crees que Kant era un genio? Y tú te detienes, dudas. Ahí empieza la magia. Nietzsche sembraba esas dudas no para destruir, sino para empujar a un pensamiento más profundo, más honesto. Quería que dejáramos de repetir ideas como loros y empezáramos a mirar con nuestros propios ojos. Un ejemplo claro es cuando se refiere a cómo los alemanes glorificaban a Kant como si fuera un profeta. Según Nietzsche, eso no era respeto, era adoración disfrazada. Y cuando se adora sin cuestionar, se deja de pensar. Es como cuando alguien cita a un autor solo porque es famoso, no porque haya entendido lo que dice. Nietzsche nos empuja a dejar de venerar nombres y empezar a analizar ideas. Y justo cuando crees que ya entendiste su punto, Nietzsche da otro giro, porque su crítica no se limita a Kant, va más allá. Es una crítica a todo sistema que valore más la obediencia que la verdad, más la forma que el contenido. Y así, sin que te des cuenta, te prepara para su siguiente movimiento, desmontar las bases mismas de cómo entendemos el conocimiento. Cuando Nietzsche analiza la famosa tabla de categorías de Kant, no lo hace con reverencia, lo hace con bisturí. Y es que para él la explicación de Kant sobre cómo conocemos el mundo es un truco mental, una especie de juego de espejos. Kant dice que hay una facultad del entendimiento que organiza nuestras experiencias. Pero Nietzsche se detiene y pregunta, ¿y eso qué significa? ¿No es simplemente repetir la pregunta con palabras distintas? Imagina que alguien te pregunta por qué el café te despierta y tú respondes,
porque tiene una sustancia despertadora. Eso suena a explicación, pero no lo es. Solo cambiaste la pregunta de ropa. Y eso es exactamente lo que Nietzsche ve en Kant. Al decir que conocemos el mundo porque la mente tiene una estructura que lo organiza, Kant no está explicando nada. Solo está repitiendo el misterio con palabras nuevas. Nietzsche no toleraba ese tipo de razonamiento circular. Para él, era una trampa elegante pero vacía. En vez de mirar la experiencia humana con ojos frescos, Kant encerraba todo en categorías fijas, como si el pensamiento fuera una máquina que nunca cambia. Pero ¿qué pasa con la intuición, con el instinto, con la voluntad? Esas cosas, para Nietzsche, eran mucho más reales que las cajitas mentales que Kant proponía. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche hace una crítica demoledora. Dice que Kant se comporta como alguien que inventa una linterna, y luego afirma que la luz siempre ha estado ahí. Una lógica que parece brillar, pero que en realidad solo refleja lo que ya había decidido creer. Y eso, según Nietzsche, no es filosofía, es autoengaño con palabras bonitas. Y aquí hay algo poderoso. Porque Nietzsche no está criticando solo a Kant, está cuestionando toda la forma en que pensamos el conocimiento. ¿Y si lo que creemos saber no es más que un reflejo de nuestras propias limitaciones mentales? ¿Y si nuestras certezas están construidas sobre estructuras vacías que aceptamos solo porque suenan técnicas? Piensa en los sistemas escolares, en cómo muchas veces se enseña lo que es correcto, sin explicar de dónde viene. Nietzsche veía eso en Kant, una filosofía que ya tiene todas las respuestas antes de hacer las preguntas. Por eso decía que el pensamiento kantiano es como un tren que ya sabe a dónde va, solo busca justificar su ruta. Y justo cuando crees que Nietzsche ya terminó con Kant, aparece una analogía inesperada que lo dice todo con humor y elegancia. Una analogía que viene del teatro francés, pero que desarma la filosofía alemana como si fuera una obra de comedia. Aquí es donde Nietzsche se pone creativo. Para ilustrar la ridiculez de las explicaciones kantianas, saca una escena de Molière, el dramaturgo francés. En una de sus obras, un médico explica por qué el opio hace dormir, diciendo, porque tiene una virtud dormitiva. Suena lógico, ¿no? Pero si lo piensas 2 segundos, te das cuenta que no está diciendo nada. Solo renombró el efecto, y Nietzsche usa ese chiste como una daga contra Kant, porque, según él, eso es exactamente lo que Kant hizo con su filosofía del conocimiento. Dijo que experimentamos el mundo a través de categorías mentales, pero nunca explicó qué son esas categorías, ni de dónde vienen, ni por qué están ahí. Solo dijo existen y son así, como el médico que dice el opio duerme porque tiene una propiedad que da sueño. Una vuelta elegante para no moverse del lugar. Este tipo de comparación es clave para entender el estilo de Nietzsche. No se contenta con refutar argumentos lógicamente, también quiere que lo veas, que lo sientas. Por eso usa el humor, la ironía, el teatro. Quiere que te rías, pero que esa risa venga acompañada de una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces aceptamos explicaciones simplemente porque suenan académicas? Nietzsche no tenía miedo de usar lo teatral para exponer lo filosófico, porque sabía que una imagen potente vale más que 1000 páginas de crítica técnica. Y lo de Molière es brillante. Transforma a Kant en un personaje de comedia, en un doctor solemne que no tiene idea de lo que dice, pero lo dice con seguridad. ¿Te suena familiar? Seguro conoces a alguien que actúa igual. Y aquí Nietzsche lanza otra indirecta. ¿Qué tal si toda la filosofía moderna se ha basado en virtudes dormitivias? Ideas con nombres elegantes que, en el fondo, no explican nada, pero que todos aceptan porque vienen envueltas en palabras bonitas y tono serio. Es una crítica dura, sí, pero también una invitación a despertar del sueño del pensamiento automático. Si Kant dice que conocemos porque tenemos categorías mentales, y eso es todo, entonces estamos atrapados, no en la realidad, sino en la jaula del lenguaje, porque renombrar algo no es entenderlo. Es como decir que el fuego quema porque tiene calor. Nietzsche no se conforma con eso. Él quiere saber qué hay debajo, qué impulsa,
que arde en el fondo del pensamiento humano. Y justo cuando esa risa incómoda te sacude el estómago, Nietzsche te hace mirar de nuevo hacia Kant, pero esta vez con ojos más afilados. Porque lo que parece una explicación inocente podría ser en realidad un camino muy bien disfrazado hacia una trampa intelectual mucho más profunda. Nietzsche no solo se burla de Kant por su lógica circular o por sus virtudes dormitibias. Va más allá. Lo acusa de algo mucho más grave, haber hecho trampa desde el principio. Según Nietzsche, Kant no empezó su filosofía preguntándose ¿qué es verdad?, sino afirmando primero qué quería probar, y luego construyendo todo el sistema para justificar esa conclusión. En otras palabras, ya sabía el destino antes de salir de casa. Esto para Nietzsche no es búsqueda de verdad, es racionalización pura. Como si alguien quisiera demostrar que el rey es sabio y luego escribiera un tratado entero para probarlo, sin nunca cuestionar si en realidad el rey es un tonto. Kant, dice Nietzsche, quería salvar los juicios sintéticos, a priori, esas afirmaciones que son universales y necesarias, pero no derivadas de la experiencia. Y todo su sistema gira en torno a defender eso. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche compara esto con construir una catedral, pero empezando por el campanario. Kant, dice él, empieza con la conclusión en la mano y luego levanta toda su arquitectura filosófica para sostenerla. Y, claro, cuando uno construye así, no hay sorpresa, no hay descubrimiento, solo hay confirmación de lo que ya se creía. ¿Te suena familiar esa actitud? ¿Cuántas veces las personas no actúan igual en la vida cotidiana? Alguien decide que quiere un resultado, una pareja, un trabajo, una creencia, y luego acomoda todos sus argumentos, recuerdos y emociones para justificarlo. No es búsqueda de verdad, es defensa personal disfrazada de razonamiento. Nietzsche vio eso en Kant, pero también en todos nosotros. Por eso esta crítica es tan poderosa. No es solo contra Kant, es contra el pensamiento acomodado, contra esa tendencia humana a querer tener razón, en lugar de entender. Nietzsche está diciendo, oye, no confundas lógica con honestidad. Puedes construir un sistema perfecto y aún así estar completamente equivocado, porque jamás te permitiste dudar de lo esencial. Y esa es una pregunta incómoda. ¿Qué tanto de lo que creemos es realmente nuestro? ¿Y cuánto de eso viene de decisiones tomadas sin darnos cuenta que luego adornamos con argumentos bonitos? Kant, con toda su precisión, quizá no era más que un escritor de ficciones sofisticadas, intentando proteger algo que ya había decidido creer desde el inicio. Y justo cuando crees que Nietzsche ya se desahogó, él gira la mirada hacia algo aún más delicado, la moral. Esa idea kantiana de que hay que actuar por deber, por obligación universal, le parece no solo absurda, sino peligrosa. Nietzsche no podía entender cómo alguien como Kant pudo reducir la moral a una fórmula, fría y universal. La famosa idea del imperativo categórico, que manda a actuar solo según reglas que puedan volverse ley para todos, le parecía a Nietzsche casi una broma. ¿Cómo se supone que una acción sea moral solo porque cumple con una regla abstracta? ¿Y dónde quedan el instinto, la pasión, el deseo de vivir intensamente? Lo que más le molestaba era el tono de obligación. Kant hablaba de deber, de actuar no por gusto ni compasión, sino porque debemos. Nietzsche se rebelaba contra eso. Para él actuar por obligación era negar la vida. Si ayudas a alguien, no debería ser por ley, sino porque algo dentro de ti arde por hacerlo. Si sigues una regla solo porque es una regla, entonces ¿dónde está tu alma en esa acción? Nietzsche pensaba que esa idea de deber impersonal era como una cadena bien pulida. Brilla, es elegante, pero sigue siendo una cadena. Y quien vive, atado al deber, según él, no está siendo moral, está obedeciendo. Y obedecer para Nietzsche nunca fue virtud. Es más bien señal de miedo, de debilidad, de necesidad de aprobación. La moral debería nacer de la afirmación del yo, no de la negación. Imagina esto. Un niño ayuda a otro a recoger sus libros no porque alguien le dijo que eso es bueno, sino porque se siente feliz haciéndolo. Eso, para Nietzsche, es auténtico.
Ahora imagina a otro niño que hace lo mismo porque su maestro dijo que es su deber. Lo hace, sí, pero ¿realmente fue moral o solo cumplió con una orden? Ahí está la diferencia entre vida y obediencia. En la genealogía de la moral, Nietzsche describe cómo las nociones de bien y mal fueron deformadas por siglos de moral religiosa. Y para él, Kant no hizo más que continuar esa tradición, solo que con otro lenguaje. En vez de hablar de Dios, hablaba de la razón. En vez de pecados, hablaba de violaciones al deber. Pero en el fondo, seguía siendo una moral de obediencia, y esa obediencia ciega puede ser peligrosa, porque cuando la gente actúa solo por deber, puede hacer cosas terribles creyendo que están bien. La historia está llena de personas que siguieron órdenes por principio y terminaron haciendo daño. Nietzsche quiere que nos preguntemos, ¿qué pasa cuando dejamos de pensar, de sentir, de cuestionar, solo para cumplir una norma? Claro, si Kant representa la moral como disciplina, obediencia y orden, Nietzsche está listo para desenmascararlo por completo, porque para él detrás de esa máscara de deber se esconde algo aún más profundo, una personalidad condicionada por la sumisión. Nietzsche tenía una mirada quirúrgica. No solo leía los sistemas filosóficos, también leía a las personas detrás de ellos. Para él, cada filósofo no escribe desde la objetividad pura, sino desde su historia, su carácter, sus heridas. Así como un pintor revela su alma en cada trazo, un filósofo también proyecta su personalidad en cada idea que defiende. Y Kant no era la excepción. Él veía en Kant el retrato de un hombre que valoraba el orden, la obediencia, el control. Alguien que encontraba seguridad en las reglas, consuelo en la disciplina y sentido en el deber. Nietzsche creía que Kant no formuló su ética como un descubrimiento racional, sino como una necesidad emocional. Su filosofía nacía de una necesidad interna de someterse a algo superior. Como si el pensamiento fuese una forma de refugio. Esto cambia todo, porque si la filosofía no es neutral, sino biográfica, entonces no basta con analizar argumentos. También hay que mirar el alma que los produce. Nietzsche propone, ¿y si lo que Kant llama verdad moral no es más que su necesidad psicológica proyectada como ley universal? ¿Y si el imperativo categórico no es un principio racional, sino el eco de una vida marcada por la rigidez? Es fuerte, sí, pero también es profundamente humano. Todos de algún modo hacemos eso. Proyectamos nuestros deseos, temores y anhelos sobre el mundo. Alguien que sufrió abandono quizá defiende la lealtad como valor supremo. Otro que teme al caos defiende el orden a toda costa. Kant, según Nietzsche, era ese segundo tipo. Alguien que necesitaba que el universo fuera predecible, estable, moralmente obligatorio. Nietzsche decía, incluso el filósofo tiene instintos. Y por eso, ningún sistema está libre de sesgos. Él nos invita a mirar más allá de los conceptos y examinar las motivaciones ocultas. ¿Por qué alguien defendería una moral tan rígida? ¿Qué tipo de mente desea vivir bajo reglas universales? Para Nietzsche, eso habla más del carácter del autor que de la validez de la idea. Y esto no se trata solo de Kant. Este análisis aplica a cualquiera que proponga verdades absolutas. Detrás de cada moral absoluta, Nietzsche veía un alma necesitada de consuelo, un corazón que no soporta el caos, una mente que teme la libertad total. Por eso decía que todo sistema filosófico es, en el fondo, una confesión personal, un diario íntimo disfrazado de lógica. Y si ya entendemos que la moral kantiana refleja una mente entrenada para obedecer, entonces tiene sentido que Nietzsche la vincule con algo todavía más poderoso y más antiguo, que también nace del deseo de someterse. La religión. Nietzsche, con su ojo afilado, veía detrás del telón de Kant algo más que filosofía, veía religión disfrazada. Para él, Kant no eliminó a Dios, solo lo cambió de nombre. Donde antes se decía voluntad divina, ahora se decía razón pura. Donde antes se hablaba del cielo, ahora se hablaba del noumeno, esa realidad más allá de lo que podemos conocer. El lenguaje cambió, pero la estructura
seguía siendo cristiana. Piénsalo. Kant establece una distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Dice que lo que vemos es solo una apariencia y que la verdad está en otro plano inaccesible, puro. ¿A qué suena eso? A Nietzsche le parecía un eco del cielo cristiano, donde la verdadera vida está más allá, donde el alma encuentra su propósito fuera del cuerpo, fuera del mundo. Y mientras tanto, obedecer. Eso es lo que más lo irritaba, que se presentara como filosofía crítica lo que en el fondo era teología racional. No había fuego nuevo, no había ruptura. Solo una adaptación elegante del viejo relato cristiano, ahora en términos filosóficos. Nietzsche decía que Kant retiró el mundo como apariencia para salvar la cosa en sí, el viejo Dios aunque bajo nueva forma, más allá del bien y del mal. Incluso el concepto de deber moral, ese imperativo seco e incondicional, tenía aroma a mandamiento. No se cuestiona, no se negocia, no se disfruta, se cumple. Y eso para Nietzsche era profundamente cristiano. El cristianismo había logrado lo que pocos sistemas, convencer al ser humano de que su deseo es pecado y que la virtud es sufrimiento. Kant simplemente tradujo esa lógica al lenguaje de la razón. Es como si el espíritu de la religión hubiera sobrevivido a la crítica ilustrada, metiéndose en el cuerpo del pensamiento moderno. Nietzsche no odiaba la religión solo por su contenido, sino por su forma de someter. Y ver esa misma forma revivida en Kant, con capa de racionalidad, le resultaba inaceptable. Para él, eso era traición a la vida, a la tierra, al cuerpo, a lo humano. Y lo más irónico era que Kant creía estar liberando al pensamiento. Decía que había puesto límites a la razón para salvar la fe, como si eso fuera un gesto honesto. Pero Nietzsche veía otra cosa, una puerta trasera para que los viejos dogmas entraran de nuevo, solo que disfrazados de crítica. Kant no venció la religión, solo le dio otro nombre y la dejó en pie con más poder aún. Entonces, si la razón de Kant todavía tiene las cadenas del cristianismo, ¿de qué nos sirve? Esa es la pregunta que Nietzsche quiere que hagamos. Y si estás dispuesto a seguir mirando con él, en el próximo paso vamos a ver por qué una moral sin alegría puede convertirse en algo mucho más oscuro. Para Nietzsche, la moral de Kant no era solo equivocada, era peligrosa. Porque, ¿qué tipo de vida se construye sobre la negación del placer, del deseo, de la espontaneidad? Cuando alguien cree que actuar moralmente significa apagar todo lo que lo hace humano, sus pasiones, su alegría, su impulso de vivir, lo que obtiene no es virtud sino enfermedad del alma. Una moral sin alegría, decía Nietzsche, es una trampa, es una trampa. Imagina vivir bajo una regla que te obliga a hacer el bien, no porque te nace, sino porque tienes que hacerlo. No hay gratitud, ni gozo, ni conexión real, solo obediencia. Kant dice que la acción moral no debe venir del deseo, sino del deber. Pero Nietzsche responde, si el deber te separa de lo que amas, ¿realmente estás viviendo? ¿O solo estás cumpliendo con un sistema que no entiende la vida? En la genealogía de la moral, Nietzsche escribe, todo lo bueno fue alguna vez nuevo, atrevido, fuera de la ley, inmoral. Él cree que la verdadera moral nace de la vitalidad, de la creación, del coraje de vivir sin pedir permiso. Mientras Kant le pone un uniforme a la ética, Nietzsche la quiere desnuda, vibrante, humana. Para él, una moral que castiga el gozo es una moral que quiere domesticar al ser humano. Y aquí está el verdadero peligro. Cuando una persona renuncia al placer como guía, muchas veces lo sustituye por culpa. El deber se convierte en castigo, la virtud en martirio. Y eso, cuando se instala en una cultura, crea generaciones enteras incapaces de disfrutar sin sentirse mal. Nietzsche veía en la moral kantiana una continuación del cristianismo culpígeno, pero ahora con máscara académica. Pero ojo, él no propone una vida de puro hedonismo. Lo que plantea es una moral afirmativa, una ética que nace del poder de vivir, no del miedo a pecar. Quiere que actuemos con integridad, sí, pero desde el deseo de crear, no desde la obligación de obedecer.
Lo que se hace por amor ocurre. Más allá del bien y del mal, decía. El amor por la vida, por el arte, por el otro, eso sí es brújula moral. Entonces, ¿por qué tantos insisten en moralidades tristes? Porque son fáciles de controlar. Una persona alegre, segura de... sí, difícilmente se somete. Pero una persona culpable, reprimida, dispuesta a negarse a sí misma por un ideal abstracto, esa se deja guiar. Nietzsche sabía que las morales sin alegría eran herramientas de poder disfrazadas de virtud. Y por eso decía que Kant, sin quererlo, o quizás sí, no había terminado con la teología. La había reformado, la había hecho aún más sutil. Y en el próximo paso vamos a ver por qué, para Nietzsche, eso lo convierte en algo mucho más simbólico. El último gran sacerdote de Occidente. Nietzsche no veía a Kant como un revolucionario del pensamiento como muchos de sus contemporáneos. No, para él Kant era el último gran teólogo pero disfrazado de filósofo, y eso lo hacía aún más peligroso. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de dogmas religiosos evidentes, sino de estructuras de fe escondidas en conceptos racionales. La religión, decía Nietzsche, no murió, solo cambió de ropa. Imagina a un sacerdote que ya no predica en una iglesia, sino en una cátedra. Ya no habla de Dios, sino de la razón. Ya no amenaza con el infierno, pero insiste en que hay una moral absoluta que debes obedecer sin cuestionar. Eso es Kant, según Nietzsche, un teólogo secular que eliminó a Dios del vocabulario, pero dejó intacto su trono. Su filosofía, aún, exige fe, sumisión y culpa. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche se burla de Kant por haber sacrificado la inteligencia para salvar la moral. Lo acusa de haber hecho trampa, fingir una crítica radical, cuando en realidad conservó la esencia del pensamiento religioso. ¿Cuál? La idea de que hay una verdad superior, incuestionable, fuera del alcance humano, que determina lo que debemos hacer. Eso no es libertad, es dogma puro. Y eso es lo que más le molestaba, que Kant haya sido visto como un libertador, porque un libertador verdadero destruye ídolos. Kant solo los reordenó. Sustituyó la Biblia por la crítica de la razón pura, los mandamientos por el imperativo categórico y al cielo por el noumeno. Pero el mensaje seguía siendo el mismo: no confíes en ti, no sigas tu instinto, sométete a algo superior. Nietzsche decía que los verdaderos filósofos son creadores de valores, no guardianes del pasado. Y Kant, con toda su inteligencia, se convirtió en guardián del viejo mundo. No rompió con la tradición cristiana, la refinó. Por eso lo llama el más astuto de los teólogos, porque logró mantener vivo el espíritu religioso, incluso después de la supuesta muerte de Dios. Y aquí hay una lección fuerte. No todo lo que se presenta como pensamiento moderno es realmente nuevo. A veces, lo más conservador se esconde detrás de palabras complejas y promesas de objetividad. Nietzsche nos pide que afilemos el ojo, que aprendamos a reconocer cuando una filosofía solo cambia el disfraz de los viejos miedos. La libertad verdadera no se construye con obediencia. Ahora bien, si Kant representa el pasado envuelto en papel nuevo, ¿qué nos queda? ¿Hay salida de verdad? ¿Hay un pensamiento que rompa con todo eso y se atreva a mirar al abismo con ojos vivos? Nietzsche sí tiene una respuesta para eso. Pero primero falta el golpe final. El veredicto final de Nietzsche no es tibio ni diplomático. Es un juicio con martillo, sin rodeos. Kant no mató a Dios, solo lo maquilló. Mientras otros celebraban la llegada de la razón como el fin de la religión, Nietzsche veía en Kant al encargado de mantener viva la llama del dogma, solo que bajo otro nombre. Dios ha muerto, dice Nietzsche, pero Kant se quedó a cuidar su tumba. Y aquí es donde todo se conecta. Para Nietzsche, lo peligroso no era que Kant hablara de deber, razón o moral. Lo realmente grave era que lo hiciera con una estructura casi religiosa, obligando a la gente a seguir leyes que nadie podía cuestionar. Sustituyó la fe en Dios por fe en la razón, pero al final del día, seguías sin tener derecho a pensar por ti mismo.
La crítica de la razón pura se convirtió en una especie de nuevo Antiguo Testamento para muchos intelectuales, y eso, para Nietzsche, era la prueba de que la modernidad no era tan moderna. Seguíamos buscando seguridad, reglas, absolutos. Kant ofrecía eso. Ofrecía una ética universal, una razón que debía ser obedecida. Pero, ¿qué pasa con el caos, con lo imprevisto, con la vida real? Nietzsche nos recuerda algo esencial. La vida no cabe en sistemas perfectos. No se puede domesticar con imperativos categóricos ni reducir a fenómenos predecibles. Vivir es arriesgar, es dudar, es errar. Y Kant, con toda su precisión alemana, parecía más interesado en construir un museo filosófico que en entender el flujo real de la existencia. Por eso Nietzsche lo condena con dureza. En su visión, Kant representa una Europa temerosa, aún arrodillada ante la sombra de Dios. Por más que los templos se vacíen, las ideas siguen vivas en las universidades, en la moral popular, en el pensamiento que condena lo diferente. Nietzsche no quería reformar esa tradición, quería dinamitarla, y para eso tenía que señalar a Kant como el símbolo más sofisticado de la vieja religión. ¿Es exagerado? Quizás, pero también es revelador, porque Nietzsche, al atacar a Kant, no está peleando con un hombre, está peleando con una forma de ver el mundo, una forma que privilegia el deber sobre el deseo, la norma sobre la creatividad, la obediencia sobre la autenticidad. En ese sentido, su crítica no es solo filosófica, es existencial, es humana, es urgente. Y ahora que Nietzsche ha hablado, la pregunta queda en el aire. ¿De verdad hemos superado a Kant? ¿O seguimos viviendo bajo las reglas de una razón que nos dice cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir? Tal vez el problema no es Kant. Tal vez el problema es lo cómodo que se siente vivir en una jaula, cuando te convencen de que es un templo.